Buenos días, amados hermanos y estimados amigos. Bienvenidos a su canal evangelístico Sendero Victorioso de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder de la Ciudad de México. Tenemos una cita diaria para meditar en la palabra de Dios. El día de hoy lo haremos con la guía del Espíritu Santo, rogando a Dios en nombre de su Hijo Jesús. Tener un corazón dispuesto para escucharla e incorporarla a nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Éxodo, capítulo 2. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Moisés huye de Egipto. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
Amén. El día de hoy nos encontramos con la providencia de Dios de salvar la vida de un niño para transformarlo en líder e instrumento humano en manos de Dios. Moisés tuvo caídas y pecados como humano y Dios lo rescató. Sabemos que todo fue orquestado y gobernado por la providencia de Dios. Aquí se nos muestra de ese continuo cuidado que Dios ha tenido y tendrá de su pueblo. También podemos observar principalmente dos enseñanzas. En primer lugar, 3 mujeres que fueron usadas por Dios para guardar al libertador de Israel. Su madre, su hermana, quien tuvo el cuidado de seguirlo, la hija de Faraón, quien también además se opuso al decreto de su padre para salvar a un hebreo. Hablando de su madre, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, la palabra de Dios dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En segundo lugar, se nos explica de un Salvador. Inicia la narración cuando 2 levitas se unieron en matrimonio y procrearon un hijo. El detalle que se nos da es que vieron que era hermoso. Se dice que la palabra hebrea de la cual se tradujo que era hermoso a aquel niño es la palabra Tov Meod, que fue usada también en el libro de Génesis cuando Dios se refirió en Génesis 1, versículo 10, y vio Dios que era bueno. Entonces aquí se vincula el nacimiento de Moisés, que fue bueno en gran manera, y Dios manifestó su agrado en Moisés, lo cual podemos también leer en Hechos capítulo 7, versículo 20, en donde Esteban predicó respecto a Moisés y dice este versículo: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. El nombre de Moisés es una anticipación de la forma en la que el pueblo de Dios sería salvado por medio de las aguas. Hoy tenemos, por un lado, la exhortación a nuestras hermanas en Cristo de mantener nuestros ojos concentrados en las cosas de Dios, obedeciendo como hijas, como madres, caminando por fe, ordenadas y disciplinadas en las cosas espirituales. Sabemos que nuestra vocación es trabajar para el hogar, limpiar, atender la familia, preparar alimentos, etc., o además trabajar fuera del hogar, pero estamos trabajando igualmente para limpiar los pecados de nuestro corazón. Estamos alimentando a nuestros hijos con el alimento espiritual, esperando por fe que el Señor los pueda utilizar también a ellos. Y por otra parte, tenemos la claridad de que aquí se nos mostró en Moisés a un Salvador, pero también nos anticipa para poner en nuestros corazones la necesidad de el Salvador, quien nacería milagrosamente, y Él no traería una liberación física. Él vino a vencer todos nuestros enemigos, pecados, muerte y al mismo diablo. El día de hoy se nos reveló también que a un Moisés forastero, escapando de un lugar donde no eran sus tierras. Igual que nosotros, estas tierras no son nuestras. Dios tiene otras tierras para nosotros. Cuando el Señor regrese, seremos herederos de su tierra, de su casa, de su mundo para siempre. Seamos pues peregrinos en esta tierra, cumpliendo la voluntad de Dios y aguardando a través de la fe la herencia de la eternidad. Con la ayuda de Dios, yo quiero hacer esto. ¿Y usted qué quiere hacer? Dios te invita a que separes este momento para hablar con Él
con tu Creador. Jesús quiere estar contigo a solas. Reconócelo en la cruz, confiésale tus pecados, exprésale tu arrepentimiento y deseo verdadero de tenerlo en tu vida todos los días para que seas guiado por su Espíritu Santo. Señor, te damos gracias porque como a Moisés nos proteges, perdonas, restauras y transformas nuestras vidas. Como a Moisés nos acompañas en el camino y nos aseguras una herencia de eternidad. Señor, si hoy algún amigo o hermano que esté extremadamente necesitado, seas tú quien esté a su lado y que podamos admitir y permitir que nos dirijas. Amén. Gracias y no olvides compartir los devocionales, las reflexiones y los esperamos en la iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Hasta mañana.